El corazón de un hombre que carga con la culpa, el dolor, y la añoranza de un pasado que no puede cambiar. Hoy, a sus 70 años, Guillermo Dávila rompe el silencio y confiesa con lágrimas contenidas la profunda tristeza que lleva por dentro, especialmente por el largo y complejo conflicto con su hijo Vasco, a quien durante mucho tiempo no reconoció públicamente. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Qué ocurrió realmente entre Guillermo y Vasco? ¿Por qué se negó en su momento a realizarse una prueba de ADN? ¿Fue miedo, orgullo, o simplemente confusión? ¿Qué oportunidades lo alejaron de Venezuela y México? ¿Qué tragedia marcó su vida para siempre y le impidió entregarse por completo como padre y como hombre? En esta historia que va mucho más allá de la farándula, exploramos el lado más humano y desconocido del ídolo que conquistó corazones en la década de los 80 y 90, pero que hoy, entre suspiros y silencios, admite que ha vivido con un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. Esta es la historia de Guillermo Dávila, el cantante, actor y hombre, que a sus 70 años finalmente se enfrenta a la verdad más dolorosa de su vida. Conocido como el ídolo de una generación, Guillermo Dávila marcó una época con su presencia escénica, su rostro de galán y una voz que enamoró a millones. Nacido en Caracas, Venezuela, un 18 de marzo de 1955, Guillermo supo desde muy joven que su destino estaba ligado al arte. Lo que nadie sabía era que tras esa determinación existía también un joven inseguro, sensible, y profundamente marcado por una necesidad de afecto que nunca fue del todo satisfecha. Su ascenso fue meteórico, desde sus primeras actuaciones en telenovelas como Ligia, Elena y Nacho, hasta su proyección internacional con temas inolvidables como Solo pienso en ti o Sin pensarlo dos veces. Dávila parecía tenerlo todo: fama, belleza, talento y una legión de fans que lo seguían a donde fuera. Pero detrás del escenario, su vida personal comenzaba a llenarse de silencios, decisiones difíciles, y una falta de equilibrio que con los años le pasaría factura. A los 70 años, el brillo de la juventud se ha convertido en una mirada nostálgica. Hoy no busca reflectores, sino reconciliaciones. Y la más importante de todas es con ese hijo que por años fue negado, y que aún hoy sigue siendo un tema difícil de abordar para él, Vasco Madueño. Durante años, la prensa latinoamericana siguió de cerca la historia de Vasco, el joven nacido de una breve relación que Guillermo Dávila mantuvo con la cantante peruana Jessica Madueño. La historia parecía sacada de un guión de telenovela. Ella, una joven artista que quedó embarazada; él, un galán de fama internacional que regresó a su país sin asumir lo ocurrido. La diferencia es que esta vez, no había cámaras, ni guionistas, ni aplausos. Solo había silencio, un silencio que dolía. Jessica luchó sola durante años. Vasco creció sin la figura paterna, aunque siempre supo quién era su padre. En múltiples entrevistas, su madre confesó que Guillermo nunca quiso hacerse cargo. El propio Vasco, ya de adolescente, expresó públicamente su deseo de ser reconocido por su padre. Pero Guillermo, en su momento, se negó a realizarse una prueba de ADN, alegando dudas y reservas personales. Esto encendió la furia mediática y colocó al cantante en el ojo del huracán. ¿Qué llevó a Guillermo a rechazar a su hijo? ¿Fue la presión social, el temor a perder prestigio, o simplemente el miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos? La verdad es que, como él mismo ha admitido en años recientes, no estaba preparado para ser padre nuevamente, y mucho menos en circunstancias tan complejas. Lo que pocos saben es que ese rechazo no fue gratuito. Le costó años de angustia, noches de insomnio, y una distancia emocional que con el tiempo se convirtió en una culpa corrosiva. En sus más recientes declaraciones, Dávila admite: me equivoqué. Fui un cobarde. No saber qué hacer no es excusa para no hacer lo correcto. Hoy, cuando el paso del tiempo ya no puede ser ignorado, Guillermo Dávila vive con la tristeza de no haber visto crecer a su hijo. De no haber estado en sus cumpleaños, en sus logros escolares, en sus primeras decepciones. Vasco creció sin él, y aunque en el camino se ha convertido en un joven con talento y carácter propio, la herida de la ausencia sigue abierta. En entrevistas recientes, Dávila ha confesado que no hay éxito profesional que compense el vacío que deja un hijo al que no viste crecer. Las lágrimas que alguna vez reservó para sus canciones hoy brotan cuando recuerda lo que pudo ser y no fue. Me hubiese encantado tenerlo a mi lado desde el primer día. Pero no supe cómo, repite. El sufrimiento que lleva por dentro va más allá de lo que se ve en pantalla. Porque aunque ha tenido romances, éxitos, y viajes alrededor del mundo, hay una parte de sí mismo que nunca pudo compartir con Vasco, y eso, según sus propias palabras, es la mayor tristeza de mi vida. Durante muchos años, Guillermo Dávila encontró oportunidades profesionales fuera de México, especialmente en Puerto Rico, Venezuela, y algunos países de Centroamérica.
Participó en telenovelas, lanzó discos, hizo giras. Pero también muchos opinan que estas oportunidades fueron, en parte, una manera de evadir responsabilidades. Mientras Vasco crecía en Perú, Guillermo viajaba por el mundo. Aunque en apariencia se trataba de compromisos profesionales, hay quienes sostienen que detrás de esos viajes existía un deseo inconsciente de escapar del conflicto que había dejado atrás. Era más fácil subirse a un avión que enfrentar la verdad en tierra firme, dijo alguna vez un allegado. La distancia geográfica sirvió como escudo emocional, pero también lo fue desconectando de sus propios sentimientos. Y hoy, a los 70 años, con la carrera en una etapa más pausada, Guillermo enfrenta esa soledad que solo conocen los que han dejado cuentas pendientes con el pasado. A lo largo de su vida, Guillermo Dávila ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Su relación más conocida fue con la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado, con quien tuvo una hija, María Elena Dávila. La relación fue intensa, mediática, y terminó en divorcio. Luego vendrían otros amores, algunas confirmadas, otras solo rumores, pero todas con un común denominador, la inestabilidad. Fuentes cercanas afirman que Guillermo siempre fue un hombre romántico, pero también impulsivo, pasional y con miedo al compromiso duradero. Algunas de sus parejas aseguraron que él nunca logró superar ciertas heridas emocionales de su infancia. Es un hombre que ama profundamente, pero que no sabe quedarse, declaró una de ellas. En este contexto, no es difícil imaginar que su relación con Vasco también fue afectada por ese patrón emocional. Porque ser padre implica quedarse, estar, comprometerse, y eso es algo que Guillermo tardó años en comprender. Aunque Guillermo ha sido reservado con respecto a ciertos episodios de su vida, hay una historia que pocos conocen y que habría marcado su vida para siempre. A mediados de los años 90, según fuentes allegadas al actor, vivió una relación intensa con una mujer fuera del medio artístico. Esa relación, según dicen, lo transformó. Fue el primer amor del que pensó que nunca se separaría. Sin embargo, una tragedia inesperada lo golpeó, ella falleció en un accidente automovilístico antes de que pudieran consolidar su vida juntos. Desde entonces, muchos aseguran que Guillermo nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más reservado, más introspectivo. Aunque siguió con su carrera, su actitud cambió. Y aunque nunca habló públicamente del tema, algunos amigos han afirmado que esa pérdida afectó profundamente su capacidad para conectar emocionalmente con quienes amaba, incluyendo a sus hijos. En los últimos años, Guillermo ha intentado acercarse a Vasco. Después de años de distancia y rechazo, finalmente accedió a realizarse una prueba de ADN, la cual confirmó lo que todos sabían: Vasco era su hijo. El gesto fue bien recibido por algunos, pero también generó críticas por su tardanza. Hoy, aunque el vínculo entre ambos aún no es sólido, Guillermo sueña con reconstruir la relación. Ha expresado su deseo de compartir tiempo con él, apoyarlo en su carrera musical y, sobre todo, pedirle perdón sinceramente por los años de abandono. Vasco, por su parte, ha sido prudente. Aunque ha declarado que no guarda rencor, también ha dicho que el tiempo no se puede recuperar. Puedo perdonar, pero no olvidar, expresó en una entrevista. A sus 70 años, Guillermo Dávila ya no busca protagonismo. Su carrera artística, aunque aún activa en algunos proyectos esporádicos, ya no es su prioridad. Hoy, su mayor deseo es encontrar paz, reconciliarse con su pasado y dejar un legado que no solo se mida en discos vendidos o novelas exitosas, sino en afectos sinceros. Las oportunidades fuera de México han menguado, pero ha encontrado espacio para reflexionar, escribir, y conectar con sus seguidores desde otro lugar, el de la humildad y la verdad. La historia de Guillermo Dávila y su hijo Vasco es, en esencia, una historia de dolor, redención y esperanza. Nos recuerda que todos cometemos errores, pero también que nunca es tarde para pedir perdón y empezar de nuevo. El público que lo amó por décadas hoy lo escucha con empatía. Porque detrás del galán de telenovela hay un hombre real, con heridas, con errores, pero también con un profundo deseo de sanar. Déjanos tu comentario abajo. Suscríbete para más historias humanas de tus artistas favoritos. Dale like si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que conozcan la verdad detrás del ídolo. Guillermo José Dávila Ruiz nació el 18 de marzo de 1955 en Caracas, Venezuela. Desde joven mostró inclinación artística. En 1972 comenzó a actuar en el grupo teatral Arte de Venezuela, participando en montajes emblemáticos como la adaptación de Godspell, donde compartió escenario con talentos emergentes como Guillermo Carrasco. El despegue a nivel nacional se dio a principios de los años 80, gracias a su papel protagónico como Nacho, en la telenovela Ligia Elena, 1982, junto con Alba Roversi.
Acompañando su éxito en televisión, lanzó su primer álbum homónimo en 1982, marcando el inicio de una carrera musical que lo consolidaría con una serie de discos y sencillos inolvidables. Éxitos y consolidación como artista. Solo pienso en ti, cada cosa en su lugar. Llevo perfume a ti, cuando se acaba el amor. Fabiola, barco a la deriva. Mujer prohibida, tema principal de La Mujer Prohibida. Sin pensarlo dos veces, me fascina. Tesoro mío, dueto con Kiara, para la revancha. Su música, una mezcla de pop romántico, baladas y toques sensuales, lo llevó a obtener reconocimiento en toda Latinoamérica durante la década de 1980. Durante los años 80, Dávila no solo triunfó en Venezuela, sino que también cruzó fronteras. Participó en telenovelas producidas en Puerto Rico, como Diana Carolina, y fue parte del proyecto musical, Hermanos del Tercer Mundo, junto a otros artistas latinos en 1984. En 1988, su éxito, Sin pensarlo dos veces, generó polémica por su contenido sexual y fue retirado de algunas emisoras. A pesar de ello, continuó en el punto de mira tanto por su música como por su imagen pública. Aunque no dejó la música oficialmente, sus apariciones fueron menos frecuentes. Durante los 90 y principios de los 2000, en 2013 resurgió con fuerza junto a Kobe Music y volvió a protagonizar telenovelas, Las Bandidas, y giras por América y Europa. En noviembre de 2014, mientras se preparaba para un concierto en Puerto Rico, fue hospitalizado en San Juan por una neumonía atípica doble severa, además de infección con 2 bacterias. Estuvo 27 días internado, conectado a un respirador, con pronósticos inciertos. Aunque logró recuperarse y retomar su carrera, declaró que aquello fue un momento de su vida que lo marcó profundamente. Agradece a su esposa y a sus fans, y ve lo sucedido como un milagro. Daniela Dávila, hija mayor de una relación anterior. María Elena Dávila, nacida en 1991, fruto de su matrimonio con Chiquinquirá Delgado, se ha destacado en canto y actuación. Guillermo Dávila Echeverría, nacido tras su matrimonio en 2007 con Laura Echeverría. Además, en 2021 reconoció legalmente a Vasco Madueño, su hijo nacido en Perú con Jessica Madueño, tras someterse a una prueba de ADN. Durante años mantuvo distancia respecto a la paternidad de Vasco, prefiriendo no comentar públicamente. Sin embargo, en 2021 declaró que busca una relación respetuosa, limpia y decente con él. En 2024, tras conocerse que Jessica Madueño lucha contra el cáncer, se supo que Vasco, además de niño cantante, trabaja temporalmente en una cafetería para financiar el tratamiento de su madre. Guillermo entró en contacto y ha comenzado a brindar apoyo económico y emocional. Desde hace algunos años reside en Miami, Estados Unidos, donde combina la música con actividades comerciales, como ser imagen de una empresa de seguros que ofrece asesoría migratoria y servicios de salud. Ha realizado conciertos íntimos, por ejemplo, en diciembre en Miami, con clásicos como Solo pienso en ti, Cada cosa en su lugar, y Ábreme la puerta. En 2021, formó parte del jurado de La Voz Perú, guiando a su pupila Marcela Navarro, quien resultó ganadora. Gira titulada, Un ídolo nunca muere, por Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela. Presentación programada en enero, 17 de enero, en San Cristóbal, Venezuela. Planea volver a componer, inspirándose en su entorno y en los tiempos difíciles vividos en su país. No existen declaraciones oficiales que indiquen un retiro total. Guillermo sigue activo en la música, componiendo y ofreciendo conciertos, aunque prioriza la tranquilidad y la introspección con proyectos íntimos. Algunos rumores señalan que busca diversificar su carrera hacia actividades relacionadas con el bienestar, lo espiritual y la gratitud, como su vínculo con Dios y experiencias de milagros, y también explorar lado artístico nuevo, bajo perfil. Se le ha visto practicando pasatiempos cotidianos, jugar bolas criollas, escribiendo, y valorando las relaciones personales antes que los reflectores. Guillermo ha expresado en más de una ocasión su gratitud por la vida, los fans y los procesos de introspección que lo han transformado tras lo vivido en Puerto Rico y la situación familiar en Perú. Subraya su deseo de justificar su existencia, ayudando al próximo, aprendiendo, corrigiendo errores y manteniéndose fiel a principios y valores. Guillermo Dávila continúa siendo una figura relevante en la industria del entretenimiento. Después de casi 5 décadas de carrera, su legado artístico sigue vivo y activo. Aunque no se ha retirado formalmente, ha optado por una fase más reflexiva e íntima, sin alejarse de la música ni de su propósito de contribuir como ser humano. Los rumores sobre su retiro total no tienen sustento firme. Él mismo ha dicho que aún tiene sueños por cumplir, canciones por componer y escenarios por conquistar.